Bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos, Señor. Oramos por todo, Señor, en este momento. Oramos por esta epidemia, por esta gripa, Señor. Todo eso que Jesús anunció en la parte apocalíptica de Jesús. Porque Jesús tiene un discurso apocalíptico. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Lucas 17, ¿no? Donde habla de los 3 días de oscuridad, habla del arrebatamiento. Y todos esos discursos de Jesús apocalípticos debieron sorprender mucho a los apóstoles, porque después de hablar del amor, de la paz, de todo eso, viene Jesús y nos habla de castigos y otros tipos de cosas. Y que Dios no castiga, dicen la gente. Entonces, como decía alguien un día en Teleamiga, y le dije, entonces, ¿el diluvio qué fue? Y Sodoma y Gomorra, que científicamente están probados, además. ¿Eso qué fue? Y las pestes de Egipto, ¿eso qué fue? ¿No? Cuando Moisés, las ranas, el agua sangre, todo eso, ¿qué fue? Y todo eso demostrado científicamente, porque yo tenía un libro que llamaba La Biblia tenía razón, donde se demostraba científicamente el paso del Mar Rojo. No fue la agüita que subió un poquito, salió, no, más de 100 metros de profundidad encontraron los carros del faraón y el ADN de esos muertos era de los mejores buzos del mundo, que en esa época eran noruegos. El ADN era de egipcios, los cascos, todo lo que usaban. Santo Tomás de Aquino dice que la Biblia es un libro literal. Hay géneros literarios, claro, y parábolas, sí, pero es un libro literal, ¿no? Cuando dice habrá hambre, peste y terremotos, son terremotos. Terremoto no quiere decir maremoto, ni terremoto quiere decir un paisaje. No. Los teólogos ahora que todo lo retuercen y lo dañan y todas esas cosas, todas esas teologías perversas que hay ahora, ¿no? El personaje que no se han dado cuenta quién es, que dijo que cuando nos morimos, todos los buenos, vamos a decirlo, todos somos buenos. Jesús dijo que solo era bueno el Padre Celestial, pero todos somos buenos. Como dicen aquí, los buenos somos más, no, todos somos pecadores, ¿no? Y todos tenemos ese pecado original. Y hay que orar por todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Tenemos que orar por todos, ¿no? Pero vivimos juzgando a este general y a este presidente y a este ministro. Sí puede que nos molesten las actitudes y nos fastidien y todas las cosas, pero hay que orar por ellos. Y mirar con los ojos de Dios, que es tan difícil, ¿no? Que Dios mira con amor a todos. Hasta el momento el que toda la vida fue tu abogado, a la hora de la muerte será tu juez, como dice tal vez Ana Catalina en San Agustín. Entonces, por eso es muy importante. Les queremos ofrecer el libro de San Agustín, el libro que más personas ha convertido en la historia de la humanidad. Este perverso personaje que se convirtió en un santo, ¿no? Es muy interesante cómo San Agustín, después de todas esas cosas que vivió, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Entonces, después de toda esa perversión que tuvo en su vida, de la vida de los 1 a los 15 años, que cuando se enfermó que no lo bautizaron, después al final tampoco, ¿no? Él le gustaban la afición a los juegos, a los espectáculos, lecturas vanas, mujeres, pecado de estudiante, los consejos de la madre, y toda esa cosa, esa santa mujer que era cantaletosa. Me acuerdo que San Ambrosio le dijo, mire, no le hables más a Agustín de Dios, háblale a Dios de Agustín. Los pecados capitales, el orgullo, la ambición, la crueldad, el despotismo, los impuros, pasó por todo. El pecado, lo contrario a la grandeza de Dios, dice. Además de que es un libro de profunda psicología, como Santa Teresa, la pereza, lo que busca es el descanso. Pero qué mejor descanso puede haber que nuestro Señor.
Venid a mí los que están cansados y fatigados. La ignorancia y la estupidez se presentan con una cara de candor y de sencillez, pero el verdaderamente candoroso y sencillo eres tú, Señor. La curiosidad busca conocer todos los secretos de la ciencia, pero el único conocedor de las cosas eres tú. El derroche, gastos exagerados e inútiles, avaricia, con poseerlo todo y quedarse con todo y no compartir con los demás los bienes. La ira busca obtener la venganza, castigar al que lo ofendió. Tú en cambio perdonas siempre. La envidia entristece de que a los demás les vaya bien. Tú en cambio, Señor, sientes más alegría en dar que en recibir. Hechos 20:35. La tristeza se impresiona por la pérdida de lo que se amaba o por no poder conseguir lo que se deseaba. Pero tú, Señor, eres la alegría perpetua. El gran error que buscaba yo es impresionante la psicología, la descripción de las cosas, las definiciones. Por eso es el libro, lo estamos vendiendo y es porque precisamente es el libro que más personas ha convertido en el mundo. Sería un buen regalo para hacerlo. La secta maniquea es una secta donde el bien y el mal son iguales, ¿no? Una cosa terrible. Y entonces la oración de la mamá lo llevó a la conversión. Después de el hombre más culto de la época, sabía matemáticas, filosofía griega, oratoria, abogado, penalista, hasta que se encuentra la respuesta de su madre que cuando sale de Cartago para Roma, de Roma lo mandan se va para Turín y allá empieza a encontrarle el instrumento de Dios a San Ambrosio, ¿no? Y encuentra un mendigo feliz y él lo entiende. Los tres amigos, Alipio, Nebridio y Agustín. Alipio fue obispo, ¿no? Y más tarde, otro producto de la oración de Santa Mónica, que oraba por Agustín y sus amigos, el dilema de matrimonio o la sabiduría, otra mujer en su vida y tuvo un hijo natural, Adeodato, un poco cínico, ¿no? Adeodato quiere decir dado por Dios, y viene a acercarse a Dios con el tiempo y empieza a leer cómo a través de las circunstancias Dios actúa, porque Dios es el padre de las circunstancias y lo lleva de un lado al otro. Cosas que le parecían malas eran plan de Dios para su conversión, ¿no? Por eso. Y buscaba yo el medio de adquirir fortaleza y no había de hallar sino abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas Dios, el cual clama y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Remedio para liberarse, la conversión. Es un libro súper interesante. Yo había leído apenas pedazos por ahí de San Agustín, algún sermón, algunas cosas de sus 42 volúmenes. Es el sustento el sustento de la teología católica. Es el alimento, es el gran teólogo, el comienzo de la gran teología católica, y Santo Tomás de Aquino. En alguna ocasión un amigo mío entró a un convento de los dominicos, que son los de Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, y cogió a un gran teólogo y le preguntó, bueno, ¿y quién era más importante, Santo Tomás o San Agustín? Porque Santo Tomás, con esa obra de la Suma Teológica colosal y grande, otro de los pilares de la teología católica, y le sorprendió que este dominico, que son de la familia de Santo Tomás, de la comunidad, le dijo evidentemente San Agustín. Él dijo, pero Santo Tomás, ¿qué? Dijo, sí, Santo Tomás es muy importante porque se subió sobre los hombros de un gran gigante que era San Agustín, y entonces pudo ver más lejos. La teología de Santo Tomás avanzó y fue más profunda porque pudo ver más lejos, porque se subió sobre los hombros de un gigante. No tuvo que aprender todo lo que había aprendido San Agustín
y haber hecho todas las cosas. Este abogado, matemático, filósofo, todo eso que Agustín hizo. Nos has hecho, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es un testimoniazo este libro, que llevó a la conversión a tantas personas, ha llevado durante muchos años, ¿no? Es muy interesante todo lo de la conversión. Y bueno, al principio influyó mucho los griegos, después Cicerón, la oratoria, que le gustaba mucho. Y ya cuando entra al servicio de Cristo, es una cosa impresionante el bautismo. Y ya Santa Mónica dijo, ya no tengo nada más que hacer, y se murió, ¿no? Cuánto lloré, Señor, al oír cantar los bellos himnos de tu pueblo, hacían mucho bien. Al principio le parecía un libro simple, la Biblia, porque Dios escribe simple, en una forma sencilla y en una forma para siempre. La Biblia es el único libro que se puede leer en el siglo I, segundo, quinto, décimo y hoy. Es un libro sencillo que es todo lo profundo. Pero a él le parecía demasiado simple hasta que entendió el contenido tan profundo de la Biblia. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti. Tenemos esta biografía de San Agustín. Qué bueno que la pudiéramos compartir. Tenemos los aceites de San Miguel, San Rafael, San José, para las enfermedades, por ejemplo, todas esas gripas y esas cosas que están dando. El aceite Buen Samaritano son la revelación de la Virgen. Si usted se lo pone en el oído, en la frente, en las sienes, debajo de la nariz, y no se le van a prender todas esas cosas. Si usted coge el aceite de San José y se echa unas goticas en la boca, no pescará todos esos virus y bacterias que andan en el aire. Entonces hay los aceites, ¿no? El papel de arroz con esas oraciones tan lindas que tiene. Tenemos el anamú, que es esa cosa que combate el cáncer, la anemia y tantas cosas. De modo que tenemos el aceite de la Divina Maternidad, del Buen Samaritano, de San José, de San Rafael, de San Miguel, ¿no? Y las plantas, bueno. Y el libro de San Agustín, y tiene muchos libros que el Señor me ha dado, ¿no? Tenemos muchos libros que el Señor me ha dado, Los Colosos de la Fe, El Reino del Anticristo, el Secreto de Fátima, ¿no? La historia más bella de la historia, que son los dolores de María. Y yo encontré en la Biblia como 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dolores. Por ejemplo, a uno le hablan de los dolores de María, pero no le hablan de la muerte de José, que le debió doler mucho, ¿no es cierto? Desde la salida de Jesús al desierto y quedarse ella sola. También debió doler, muchos dolores le dio costar a la Virgen. Bueno, Jesús nos deja un discurso apocalíptico muy fuerte, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y una de las frases que dice es: crecerá la iniquidad en toda la tierra. Ahora, la iniquidad se manifiesta de tantas maneras, se manifiesta en idolatrías, la perrolatría de los perros, ¿no? El adorar a una mujer, a un marido, yo te adoro, no, uno no adora sino a Dios, ¿sí? Un automóvil, cualquier cosa, el celular, el internet, donde les quitan el internet y el celular, los jóvenes y la mayoría de la gente, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Se van a enloquecer, porque uno en España le dio depresión en una época que el internet se suspendió durante 8 horas, le dio depresión a un montón de gente, ¿no? Es una forma de idolatría, la ludopatía, los juegos. Gente que es tanto. Antes uno iba a un partido de fútbol con el adversario y no había problema. Aplaudían unos a otros, ahora se matan.
Ya no pueden asistir sino unos de un equipo u otros de otro equipo. Se asesinan, o sea, el fútbol se volvió una idolatría. Además, un juego de un costo y una cosa terrible para la gente. Un costo colosal donde se pagan jugadores de 50, 40, 30, 20 millones de dólares y las transferencias. Todo eso se nos va a venir al suelo y se nos va a venir a pique, ¿no? Pero también la iniquidad sigue creciendo. En Mammon iniquitatis viene el demonio, la nueva era, el Reiki. Aquí descubre San Agustín en su libro también cómo todas esas cosas que aparentemente son buenas y que se sanan con el prana, el Reiki, la parapsicología, y ahora con todo lo que tenemos del María Leonza, del Indio Felipe, José Gregorio Hernández, mal utilizado, todo eso que tenemos tan terrible, la gente es que se sana. Y les hablaba de ese personaje que dijo, creo que era un señor Bergoglio, que todos los buenos echamos para el cielo y que los malos se difuminan, o sea que el infierno está vacío. También dijo que el infierno está vacío. Entonces parece que se hubiera equivocado los que han ido al infierno. San Pablo, que hizo un día y una noche bajo el abismo. Marta Rohan, la mística francesa que duró 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, que todos los fines de semana, que solo se alimentaba con la Eucaristía y que los fines de semana iba al infierno. San Pablo estuvo un día y una noche. No, esa traducción que bajé al fondo del mar, eso es mentiras. Un día y una noche estuve en el abismo, esa es la traducción original. Yo tengo una Biblia antigua de Jerusalén y dice el abismo, y la nueva dice el fondo del mar, porque es que como no creen en el infierno, entonces la Virgen de Fátima engañó a los niños cuando abrió las manos y mostró el infierno. Y les dijo, muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellos. Y se lo mostró. Cuando la coreana esa que pintó, que fue al infierno y empezó a pintarlos, todos los terrores y las cosas espantosas del infierno, entonces que se equivocó la coreana, la pintora. Se equivocó Stewart cuando estuvo en el infierno y se encontró por allá con un papa y otro sacerdote que estuvo en el infierno. Bueno, y una que fue al infierno más de 100 veces y llegaba al convento, Sor Josefa Menéndez, y olía a azufre. Fue al infierno y veía que las manos de los sacerdotes brillaban porque habían consagrado, y muchos sacerdotes en el infierno. Hay que orar por ellos, son los hijos predilectos de la Iglesia y de la Virgen. Orar por ellos, y por eso son un objetivo total, como destruyó comunidades enteras en esta época, comunidades enteras, ¿no? Las columnas de la Iglesia, y por eso toda esa teología y toda esa locura del mundo, porque decían a Catalina Emery 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Entonces después del año 50 viene la música rock, la moda femenina, la liberación femenina, la ideología de género, todo eso vino en todas partes, se metió en la psicología, ¿no? Empieza el enneagrama, las constelaciones, en la medicina con la holística, se fue metiendo en todas partes, en la pintura, cuando uno ve esos grafitis demoníacos, se fue metiendo por todas partes hasta inundarlo todo en las películas de terror, de fantasmas, y uno se sienta en el televisor a ver eso, y me decía una amiga mía, y del televisor salen demonios que se le meten a las personas que están viendo eso, las películas de espanto, de terror, la tabla Ouija, el Reiki, el Feng Shui, la escritura automática, todo eso, la nueva era que es la religión de la nomos, del hombre sin ley, ¿no? Y estamos muy cerca de que todos los acontecimientos se precipiten, las pestes. Qué pesar todos esos muchachos de la escuela militar enfermos, ¿no? Con esa, si hubieran usado el aceite del buen samaritano, tal vez no les hubieran pegado esa enfermedad, ¿no? Al usar el aceite del buen samaritano. O el aceite de San José, esas goticas que se echan antes de salir para evitar las virosis y otro tipo de cosas. De modo que crecerá la iniquidad en toda la tierra. Hace poco
Un amigo me dijo, las últimas, le dicen a uno que Dios no castiga, entonces que el diluvio universal que fue, está demostrado científicamente, y Sodoma y Gomorra también. Un profesor de Estados Unidos que recogió un pedazo de piedra que era azufre y lo llevó a una universidad de Estados Unidos, lo encendió en el laboratorio y el humo no cesaba, no lo podían apagar con nada y lo tuvo que sacar a la calle de Sodoma y Gomorra, donde no nace nada en ese lugar, nada, no hay ni microcosmo, no hay bacterias, no hay nada, todo murió. Todavía los científicos se extrañan de todo ese tipo de cosas. Entonces, Jesús dijo, se crecerá la iniquidad, iniquitatis, mamon iniquitatis. Eso viene del demonio, el inicuo, ¿no? En toda la tierra. Y un amigo mío me acaba de leer, ¿no? Y dicen que Dios no castiga. Yo creo que habría que quitarle cientos o 65, 70 versículos a la Biblia. Hay unos salmos donde habla del castigo de Dios. Y Lucas no solamente habla del castigo de Dios, habla de la venganza de Dios, ¿no? San Pedro habla de la cólera de Dios, ¿sí? Y la herejía esa de la apocatastasis de Bergoglio, de que nos vamos todos los buenos para el cielo, él se considera bueno, y los otros se difuminan. No sé cómo no se han dado cuenta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vendió unas camándulas y el Señor, después de bendecirle las camándulas, quedó endemoniado y solo se sanó con el agua de la Virgen de Umbe, Bilbao. Siempre nuestra Madre admirable, hasta sus aguas son sanadoras, sus aguas son liberadoras también en todas partes del mundo. ¿Cuántos miles de personas se han sanado en Lourdes, enfermedades completamente incurables, ¿no? Se convirtió en premio Nobel de Medicina, o sea que no es solo lo simple y lo sencillo. Un premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, cuando examinó a unos pacientes que era imposible que se sanaran y se sanaron con las aguas de Lourdes. Y este endemoniado se liberó con las aguas de Umbe, Bilbao. Más de 100.000 apariciones en 400 lugares del mundo. Y nuestros pobres hermanos desmadrados, sin madre, ¿sí? Negando a la Virgen. Esta semana leí una cosa muy interesante, que se le apareció a alguien, no sé si un ángel o una persona, y le preguntó a un evangélico, a nuestros hermanos esperados, como dice el Papa Benedicto, le preguntó, ¿sería que el Señor amaba a su madre? Dijo, sí, pues por supuesto que sí, claro, era la mamá, tenía que amarla. Dijo, ¿y sería que el Señor obedecía a su madre? Uy, claro, pues era la mamá, hay que obedecerla. Dijo, pues haga usted lo mismo. Ya, no hay respuesta. Entonces, Dios castiga, y yo a los que amo también los reprendo y corrijo, dice la Biblia. Dios castiga. Alemania declara que no hay incesto, o sea, pueden tener relaciones de padres e hijos, entre hermanos, tíos y sobrinos, no hay incesto. Una declaración de Alemania, pobre Alemania, ¿para dónde va con eso? Por allá va a entrar Rusia y los va a invadir con la profecía de Don Bosco, que está muy cercana, la invasión rusa, Ezequiel 38, a Europa. Alemania declara que no hay incesto, ¿no? Miami proclama la ciudad del sexo público. En cualquier sitio de Miami usted puede hacer, en el parque, en cualquier sitio puede hacer el sexo público. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, todo. Sexo público, Miami. 2. Canadá aprueba el bestialismo, sexo con animales. Canadá aprueba el bestialismo, sexo con animales. Estados Unidos, 4. Estados Unidos permitió la apertura pública de las sectas satánicas,
nosotros tenemos algunos lugares, creo que en el Quindío, donde hay iglesias satánicas. Estados Unidos permitió la apertura pública de sectas satánicas. Bueno, entonces, ¿que no hay infierno? ¿Se equivocó a la Virgen en Fátima? ¿Se equivocó Stewart? ¿O el padre, un sacerdote que yo una vez le dije que no había serafines caídos? Y sí hay serafines caídos, porque yo creí que eran ángeles del Padre, pero no son. Un sacerdote de los Santos Ángeles me corrigió, de modo que le pido disculpas a este sacerdote. Creo que era el padre Wilson. Se equivocó la coreana, la que pintó el infierno, que la llevaron hasta allá. Nuestro amigo Germán Guarín, que le sirvió mucho, era de la Tercera Orden Franciscana, estuvo mucho tiempo con nosotros y estuvimos en Tunja, donde los niños que tuvieron esas revelaciones nos contaron cómo era el arrebatamiento y todo eso. Hay que orar por ellos porque el demonio los ha atacado mucho. Ya no son niños, son de 30 y pico de años. Y Germán Guarín le ayudó mucho porque él era un ejecutivo, era un hombre de empresa, era vicepresidente de una empresa. La ida al infierno, ¿no? Me contaba que llegó a un patio donde estaban todos los dioses de la mitología. Sí, estaba Hermes, estaba el dios Baco. Todos los dioses de la mitología eran demonios, ¿no? Y los dioses también, las sibilas, las que profetizaban, y todo eso, estaban allá en el infierno. Entonces el Germán Guarín le ayudó mucho a eso. Marta Roán, que se alimentaba con la Eucaristía, 50 años sin comer, sin beber y sin dormir. Todos los fines de semana iba al infierno. San Pablo, que dice, un día y una noche pasé en el abismo. Pero quiero repetir lo que Jesús dijo: crecerá la iniquidad en toda la tierra. Bogotá, la capital del aborto suramericana, ¿no? Estados Unidos será atacado como Israel. Salmo 83, ahí están los países, la lista de los países. Por eso el libro de la Biblia no se equivoca, nunca se ha equivocado, ¿no? Uno lee toda la vida de Jesucristo en el Antiguo Testamento, más de 30 profecías, ¿no? Lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, nacerá de una virgen. Belén, tú Belén de Efrata, no será la menor, nacerá en Belén. Todo eso está allá. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Todo eso de Jesús está ya profetizado. De modo que Dios existe. Si 100, 200, 500, 1000 años antes se profetizó y no había transferencia de internet, ni libros, ni esas cosas, se fue profetizando. Increíble. Entonces, Alemania se declara que no hay incesto. Relaciones familiares, padres e hijos, hermanos, ¿sí? Todos contra todos, todos con todos. Sí, no hay incesto. Miami se proclama la ciudad del sexo público. Usted puede hacer eso en el público, no hay problema, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Canadá aprueba el bestialismo, o sea, el sexo con animales. Y Estados Unidos permite la apertura pública de sectas satánicas. ¿Y será que no hay castigo a eso? ¿Será que como Dios es amor, es misericordia, entonces hay que permitir todo eso? No, Dios castiga, hay cielo, hay purgatorio y hay infierno. Yo tengo en el libro del fichero bíblico más de 11 citas sobre el purgatorio. No solamente la de los macabeos, que es una cita que es bueno y justo orar por los difuntos, no, esa es una cita como le sacaron ese libro a la Biblia, pero ahí en todos los libros, en muchos libros de la Biblia, está el purgatorio y es un dogma de fe. María Sima, esa experiencia de María Sima con las almas del purgatorio, que le cuentan todo lo que está pasando y le cuentan todos los horrores que produce la comunión en la mano y el castigo de Dios. De esa señora que repartía la comunión, que no pueden las mujeres repartir la comunión, y los ministros de la Eucaristía solo en cosas extraordinarias, dijo Juan Pablo II.
ministros de la Eucaristía, y abrieron el féretro y la mujer tenía las manos negras, completamente quemadas, ¿no? Por la comunión en la mano, que es otra de las partes de los castigos de Dios. Entonces, la Madre Teresa no permitía eso, pero ahora han obligado a las monjitas a hacer eso también. Entonces, hay ahora toda esta idolatría de la inmediatez. Entonces usted no puede meditar, no puede pensar en la Biblia, no puede leer, reflexionar, porque todo es inmediato. Usted no lee porque ya tiene en Dios Google, donde tiene todas las respuestas, ¿no? El ego que se nos sale, nuestro narcisismo a todos, el ego tan terrible que está a flor de piel permanentemente. Yo me realizo, tú te realizas, él se realiza y los demás que se friegan, ¿no? La idolatría de todo, de los perros, del dinero, del esposo, de la esposa, del hijo, de todas las cosas. Hay que amarlos a todos, pero Jesús en medio. Amarlos a todos y Jesús en medio. De modo que el Apocalipsis de Jesús, vuelvo y repito, léalo, Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13 y el Apocalipsis de San Juan, que tiene sellos, trompetas y copas. Sellos son secretos. Abre este libro y séllalo hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin empieza a destapar los sellos y el Señor usa a esa mujer maravillosa, María de la Misericordia, en esos 5 volúmenes para irnos descubriendo los sellos. Ningún profeta en la historia se le ha dado algo más largo que esta mujer que apenas es bachiller, ¿no? Sellos. Ya los sellos, anda y sella esto hasta el tiempo del fin. Estamos en el segundo sello, la hambruna, el colapso económico mundial. No habrá alimentos, ustedes saben cómo han recogido los alimentos, han quemado las cosechas, lo han guardado en grandes bodegas. Entonces cuando venga, por eso la Virgen insiste en guarden alimentos, escondan alimentos. En Italia se matarán por un pedazo de pan, ¿no? Países enteros serán barridos por el mar, dice el Papa en Fulda, en Alemania, el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II, países enteros, parte de Brasil desaparece, Australia desaparece, ¿no? Estados Unidos es atacado como Israel súbitamente, ¿no? Y entonces el mundo entero se cumple la profecía de Fátima, será comunista. O sea, Europa, porque los rusos toman Europa, ¿no? Y Estados Unidos está en una guerra civil que profetizó nuestro amigo Agustín, y entonces lo cogen en la guerra en el medio y lo atacan los chinos, ¿no? Y todos esos pobres inmigrantes yéndose para los Estados Unidos, allá a esa locura, ¿no? A vivir dice el Padre Celestial, es que están matando a mis hijitos, los hijos del Padre Celestial, él que es el creador de las almas y que ha insuflado el alma en el vientre de la madre en el momento de la gestación. Decía una amiga mía que veía que no solamente el ovario, el espermatozoide se juntaban ahí, el óvulo, sino que llegaba una luz de afuera, que era el espíritu que Dios pone. De modo que yo soy dueña de mi cuerpo, no. Dios es el creador de su cuerpo, ¿no? Su alma, su psicología se la dio Dios. Cada ser humano es diferente, su ruta genética, su ADN. El descubridor del ADN descubrió que no hay evolución porque cada ADN es diferente y difiere mucho de los micos. Veía llegar esa lucecita y Dios infundía, de modo que usted no es dueña de su cuerpo, ni su esposo tampoco, ni ninguno, porque ese espíritu se lo dio Dios. San Pablo dice que hay cuerpo, alma y espíritu, dice San Pablo, ¿sí? De modo que usted no es dueño de nada,
todo lo hemos recibido. Nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Y no, somos desagradecidos. Usted le ha dado gracias a Dios porque él está vivo hoy, porque le dieron agua, porque llovió, porque hicieron las rogativas y los incendios que eran provocados con esos drones que dejaban caer, incendiar un país para acabar con las cosechas. La maldad. Ese era un chiste que tenía mi papá muy bueno, que la maldad se ha dañado mucho, ¿no? Se corrompió la maldad por todas partes y crecerá la iniquidad en toda la tierra. Esas cuatro cosas, sí. Y ese cuentico que el demonio se inventó de que Dios no castiga, ese es terrible, ¿no? Negamos la destrucción de Jerusalén. Esa maldición, ay de ti Jerusalén, ¿no? Te rodearán con trincheras. Eso lo dijo Jesús y se cumplió 37 años después. Ay de ti Jerusalén, ¿no? Las profecías. San Vicente Ferrer, cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles. Yo no vi en mi niñez una mujer tomando trago, no la vi, no vi ni una cerveza, nada, ni un matrimonio separado. Ni había gay, y después supe de un compañero que se suicidó allá en Medellín, que y hay que orar por él. Era el único, en la universidad tampoco conocí gays, y mis compañeras muy señoras nunca tuvieron relaciones prematrimoniales, ¿no? Que lo llaman así. Eso es una prostitución anticipada, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo en el mundo. Y pretenden de que Dios no nos castigue, que Dios es bueno y hay que confiar en Él y tener misericordia. Con razón que la última advocación que María de la Misericordia tiene es la Virgen de la Salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Y por eso guarden alimentos, y si acaban, Dios los multiplicará. Si usted es generoso y reparte y comparte, Dios le va a multiplicar los alimentos. Dios tampoco va a abandonar a su pueblo. Que van a desaparecer 2/3 partes, yo creo que 3/4 partes de la humanidad. Eso dice el profeta Zacarías, capítulo 10, 11, 12. Que va a haber 3 días de oscuridad, sí, eso dice el Padre Pío y eso dice también el profeta Zacarías. Un día y una noche no habrá luz, ¿no? De modo que todas esas cosas están sucediendo y se tienen que suceder antes del 2028. Cuán equivocados están los que dan fechas de 2030, 31. En un año par sucederá el aviso. Estamos en un año par. Y no podemos pasar al 26, porque si el aviso sucede en el 26, que es el próximo año par, serían 3 años y medio de gobierno mundial. Serían 26, 27, 28 y 29. Y no podemos pasar del 28. ¿Por qué? Porque Ezequiel 38 dice que cuando la higuera eche sus brotes estén alerta. Y la higuera es la reconstrucción de Israel. Israel es la higuera, que sucedió en mayo de 1948. Mayo de 1948. Y no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. Y el Salmo 90 dice, la higuera, una generación tiene 70 u 80 años. 70 años nos dio al 2022, 80 años nos da el 2028. No pasará del 2028, ¿no? Que estamos entrando. Y todos los signos bíblicos han cumplido y los estamos viviendo y se están acelerando. Si no se abreviaran estos días, se perderían hasta los mismos elegidos. La Biblia una Biblia muy antigua que yo tenía, que le regalé a este santo exorcista franciscano, que ya murió, Monseñor, se me escapa, decía, si no se abriera estos días, se perdería toda carne, esa traducción antigua, en español antigua. Se perderían hasta los mismos elegidos, ¿no?
y crecerá la iniquidad en toda la tierra. Entonces, hoy ve la iniquidad por todas partes, inclusive penetrada dentro de la iglesia, en la horrorosa crisis de la iglesia que dijo la reina en las profecías, la Virgen de la Saled. Hoy ve uno la iniquidad metida en las personas también, que entran a un templo y andan con el ídolo ahí jugando y hablando por teléfono y salen, y la perrolatría, entra en el perro al templo. Ahí no, es el colmo, ¿sí? Y entonces ahí hablan y todas esas cosas, la iniquidad por todas partes. Y me decía un obispo muy santo, Monseñor Darío Molina, franciscano, que en esa época el 40% de la gente comulgaba sin confesarse. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Si eso fuera un simple pan, ¿por qué se va a condenar uno por comerse un pan? Y San Pablo dice eso, el que come y bebe indignamente. Y salen a comulgar, hacen la fila y comulgan indignamente, sin confesión. Unos que se confiesan dizque directamente con Dios. Entonces la Juan 22 o 21, a quienes perdonaren los pecados le quedarán perdonados. Y sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonaren los pecados le quedarán perdonados. A quienes se los retengan le quedarán retenidos. El aborto, por ejemplo, es un pecado que tienes comunión. El comunismo, tienes comunión. Y esa descomunión no nos puede levantar sino el obispo, o el delegado del obispo, o los delegados del obispo, los autorizados por el obispo. Y los misioneros, por ejemplo, los padres redentoristas, son misioneros, pueden levantar esas descomuniones, se confiesa, porque a los misioneros les dieron la facultad. De modo que crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Esa fe de cucaracha, de católico sin Biblia, como un soldado sin fusil. Una fe de que el que peque y reza empata, y lo dicen cínicamente, ¿no? Esa es la fe de hoy, ¿no? Solamente tenemos un Dios para pedirle. Sí, entonces sí, pedirle mercedes, como decía el catecismo del Padre Astete. No adoramos a Dios, no obedecemos a Dios. O sea, tenemos que tener una conversión, como decía ese santo obispo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, ¿no? Hay que amar a Dios, conocer a Dios y obedecer a Dios. Y conocer a Dios solamente se conoce aquí a través de la Biblia, a través de la palabra. El padre Rafael Gacerero, esa anécdota tan hermosa de que alguien se confesó y cuántas. La tarifa, padre, ¿cuál es la tarifa del adulterio? 3 rosarios. Dijo, no, mijo, ole, mijo, como decía él, orar es una obligación. El que ora se salva y el que no ora se condena, dice San Alfonso María de Ligorio. No, eso es una obligación. No. ¿Has leído la Biblia? No, padre, no. Entonces, mire, el corazón del Evangelio es Mateo 5, 6 y 7. Léalo y vívalo. Léalo y vívalo. Mateo 5, 6 y 7. No, pues dura 5 minutos, pero después coja un lápiz y un papel y anote. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces pongas, yo soy misericordioso, sí o no. No. Bienaventurados los que practican la justicia. ¿Practica justicia? ¿Sí o no? Bienaventurados los mansos. ¿Soy manso? ¿Sí o no? Haced a los demás lo que queráis que os hagan a vosotros. ¿Sí o no? Le hago a los demás lo que quiero que me hagan a mí. Un gran resumen del amor del Evangelio. No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. Bueno, si a usted le da el 60 o el 70% que sí, entonces nos avisa y le colocamos un nicho en la iglesia allá para que lo suban y lo pongan allá. ¿No? 60 o 70%, sí. Y si le da menos del 50 y que parece no, pues hermano, empiece a convertirse. La conversión es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios.
Dios no quiere que usted se condene, que vaya al sitio que le mostró a los niños en Fátima, ¿no? Que vaya al sitio que le mostró a Stewart, al padre Wilson, a Sor Josefa Meléndez, a San Pablo. Ahora que se cumple un versículo bíblico del Apocalipsis, se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente. Y ya se secaron las aguas del río Éufrates, por donde van a pasar los chinos, Laos, Camboya, Vietnam, con su poderoso ejército, ¿no? Y quedaron unas cuevas que se oían gritos, aullidos, alaridos, cadenas, y uno empieza a oír ese video y se le van parando los pelos, qué cosa tan impresionante. Se cumple lo que decían en la Edad Media, que el infierno estaba en el centro de la tierra, ¿no? En el centro de la tierra. Se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, un texto del Apocalipsis. Entonces decíamos que estamos en el segundo, tercer sello, que ya están siendo destapados los sellos, que los libros de María de la Misericordia los encuentran, ¿sí? Las trompetas están sonando también, a veces son simultáneos, y todos son castigos. Pero en el séptimo siempre es el triunfo de Dios. Séptimo sello, séptima trompeta, séptima copa, castigo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces yo le decía hoy a unas personas, que pase rápido. Y usted no se imagina lo que quiere. La tierra se va a abrir, se va a comer países enteros. La tierra va a girar sobre su eje. Va a haber temperaturas de 15 bajo cero en el trópico. Y usted no se imagina lo que está pidiendo. La tierra va a quedar como un yermo, dice la Virgen, como un desierto. Nada construido por manos del hombre, ni los edificios, ni los castillos, ni las casas. Nada quedará en pie. Nada quedará en pie. De modo que hay que orar y seguir orando. Como decía una amiga mía, orar y seguir orando, ¿no? Yo le doy gracias a tanta gente que nos bendice con sus oraciones, nos bendice con sus donaciones también, a Belén, a mí, a todos, que estamos todos necesitados. Pidámosle al Señor lo del profeta Jeremías: conviérteme, Señor, para que yo me convierta. Sálvame, Señor, para que yo sea salvo. Conviérteme, Señor, para que yo me convierta. Sálvame, Señor, para que sea salvo. Abandonemos esa egolatría, ese narcisismo, esa sobradez, como dicen ahora, esa megalomanía, ¿no? Sí, esa cosa. Y eso frena todo el amor, frena todas las relaciones con los demás. Todo. Y salgamos de nosotros mismos y demos el salto hacia el otro. No metámonos en los zapatos del otro. Empecemos a consignar, a amar. No solamente consignar con dinero, sino con buenas obras, con cosas buenas, con una sonrisa, con un gesto de amabilidad. Yo me acuerdo del estudio de la Universidad Javeriana, que decía que los mendigos no se quejaban tanto de que no les dieran, sino el desprecio en una forma despectiva. El clasismo, a veces miramos despectivamente a una persona que tiene un oficio sencillo, que es un mecánico de bicicletas, un oficio humilde que vende cosas en la calle, ¿no? Los despreciamos, no les sonreímos, no los saludamos, no nos despedimos, ¿no? Nos creemos mejores que ellos, ya estamos pecando. No le damos gracias a Dios por todo, por los talentos que me dio, ¿no? Ponerlos al servicio de la comunidad. No esconder los talentos, porque nos tomarán cuenta de eso también. Pongámoslo al servicio de la comunidad, al servicio del Señor. Recuerden que tenemos todas las cosas, tenemos los aceites, los libros de Agustín, las confesiones de San Agustín,
El combate espiritual, que es un libro tan importante en este momento. Las oraciones de combate espiritual. Los colosos de la fe, el reino del anticristo, el secreto de Fátima, la historia más bella de la historia. Sí, y el libro de las postrimerías, que es tan importante, ¿no? Y ese de qué diablos es Satanás, tiene un capítulo completo que es el libro de Monseñor Michelini, donde el Señor le explica cómo es el accionar del demonio. Para los que niegan el demonio, yo no creo que Monseñor Michelini estuviera loco. No, escribió ese libro y muy interesante de cómo acciona, cómo maneja las cosas. Es muy interesante, ¿no? Todo y el libro sobre las postrimerías, es un libro que hemos sacado 9 ediciones, ¿no? Es muy interesante, donde la gente que fue al cielo, que fue al infierno, que fue al purgatorio, las postrimerías, cielo, infierno y purgatorio al final, ¿no? Y eso es un libro muy interesante, de manera que los estamos esperando. Gracias por sus bendiciones espirituales, materiales, todo lo que nos quieren ayudar. Oremos no solamente por los amigos, por la familia, oremos el mandato de Jesús, por los enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos hacen daño. Todos tienen derecho, o ninguno tiene derecho, porque es gratuita la salvación que Dios nos da. Pero Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oren por mí, gracias por las personas que nos han ayudado en algún momento de la vida. Pedimos perdón a las personas que hemos ofendido, ¿no? Y pedimos al Señor que con su sangre repare el daño que le hicimos a estas personas. Si una persona le robó a otro 1 millón o 2 o 3 millones de pesos, de pronto esa plata hubiera servido para un negocio y para educar a sus hijos. Y uno no sabe hasta dónde va a ser los resultados de ese pecado. Veámosle al Señor que podamos reparar y que Él con su sangre reparó con su amor por nosotros. Veámosle a la Virgen, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre todos nuestros pecados del pasado y confesémonos bien, porque si llegamos a la iluminación de las conciencias, ese acto infinito de la misericordia de Dios, porque como decía nuestra Santa Madre, si hoy se muriera toda la humanidad, se salvarían muy poquitos. Con el aviso hay una tercera parte de las personas que van a ser evangelizadas, que van a entender. Se anunciará la buena noticia por todas partes. ¿Quién puede anunciar la buena noticia? El Espíritu Santo. Y llegar a todos los rincones de la tierra. Hoy son noticias regulares, buenas, deformadas, distorsionadas, ¿no? Por tanta teología y tantas cosas raras. Buena noticia, la da el Espíritu Santo allá en los pueblos metidos en el Amazonas, donde nadie ha ido, donde nadie conoce su idioma. En China, en cualquier parte del mundo va a ser anunciada la buena noticia en toda la tierra. Mucha gente se salvará, mucha gente se confundirá, mucha gente se condenará. Muchos ateos se morirán de terror de ver que Dios existe. La buena noticia en todas partes. Haga un buen regalo a las personas que leen, porque hoy no leen, porque todo está en Google. Entonces la autobiografía de San Agustín, el libro que más gente ha convertido en la historia, ¿no? Oremos unos por otros, oremos por las almas del purgatorio de los colombianos, de los amigos, de los enemigos, de todas las personas que el Señor ponga en nuestro corazón. Oremos por todos, pidámosle a Dios perdón y misericordia para todas las cosas. Y pidámosle perdón porque muchas veces nos hemos equivocado y todavía no lo sabemos. Aprendamos a escuchar las dos partes, no solamente una parte. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguemos a nadie.
aunque sintamos que nos hizo daño, que nos robó, no lo juzguemos. Un amigo mío oía a un sacerdote cometer unos errores sobre el demonio, sobre el infierno, algunas cosas, por la brujería, y empezó mentalmente a juzgarlo, y el Señor le habló y le dijo: no lo juzgues, porque el único que tiene derecho a juzgar soy yo. Sí, y juzgamos todo el día. Bueno, que Dios los bendiga, que muchas gracias por todo, por sus bendiciones y por todas las cosas que hacen por nosotros. Amén, aleluya, amén.